tiene un poquitico de paciencia porque el mercado no está para operar de pronto vela a vela o de forma continua, o inclusive también de pronto esperando, porque en cualquier momento si uno ingresa en una operación, el precio se nos puede volver por la volatilidad o nos puede dar un mal punto de entrada. Entonces se puede ganar la operación porque predecimos la dirección del precio, pero por la volatilidad y Q-Ocio, aunque por lo general siempre da malos puntos de entrada, puede hacer perder la operación. Está alcanzando el punto máximo que está aquí y está siendo rechazado. Dependiendo cómo esta vela quede, posiblemente la siguiente podría ser la alza. A la baja, perdón. Porque aquí hay vendedores y aquí hay vendedores también activos. Si no rompe este nivel, nos vamos a la baja en la vela siguiente, dependiendo cómo termine esa vela. Ahí me está dando un 6 por 1. Estaré buscando el punto máximo de aquí. Es un punto más fuerte que el punto anterior. Aquí hay varias velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Que no ha podido pasar el precio. Y estamos en un 6 por 1. Entonces esperemos, si la vela no toca aquí, o nos rompe la vela siguiente un poquitico, la línea morada, ingresamos a la baja. Si nos hace con fuerza, no ingresamos. Si vemos que nos hace débil, hacia arriba ingresamos. Esperemos. Vamos a esperar el punto de ruptura arriba. Ahí. ¿Quiénes ingresaron, chicos? Comenten. O alguien que le dio miedo y no entró. O alguien entró y dejó un punto malo. Sin embargo, el punto me lo cogió malo porque el punto que yo pensaba era más arriba aquí, sobre la línea morada. ¿Quiénes ingresaron? Ok, ganada. ¿Quién más adicional de Joana ingresó? Por eso la importancia de siempre tomar un punto de entrada, como le mandé de pronto en la información del PDF. O la tomamos en la apertura de la vela o la tomamos en el retroceso, en este caso en la mecha. Por eso es importante el punto de entrada. Ok, alguien no alcanzó. Por eso digo, este tipo de operativa es diferente a lo que encontramos en el mercado. En el mercado muchas veces encontramos la operativa de cuando la vela anterior cierra, entramos en la apertura de la siguiente. O hay muchos que operan
con probabilístico, sistema probabilístico que utilizan los brasileros. Entonces, pues, esperan un punto específico, el cual marcan con equation, con una alarma, y cuando llega a ese punto, operan en reversión. Pero a veces no tienen en cuenta la fuerza de la vela, el movimiento del precio, porque no lo puede predecir a la probabilística, solo lo define el trader que va a entrar en esa operación. Y también en tomar el punto de entrada, siempre yo recalco que el mercado de binaria es diferente a los demás mercados, porque nosotros estamos marcados por un tiempo y un punto de entrada, y esa diferencia entre el punto de entrada y el punto de cierre es lo que nos va a definir si una entrada se gana o no se gana. Entonces es muy importante. A mí, independientemente si esta vez lo hubiera quedado verde, nosotros lo hubiéramos ganado, porque la cogimos en la mecha, nosotros no nos importaba si hubiera quedado verde.